El champán tenía un sabor extraño, amargo de una forma que no había notado antes. Vi cómo mi prometido Mark presionaba sus labios contra los de ella. No fue un beso amistoso ni un saludo informal, sino ese tipo de beso profundo y significativo que reescribe la historia y borra 5 años de vida compartida en un solo instante. Me encontré tirando de la tela de mi vestido de cóctel negro, sintiéndome de repente como una extraña en mi propia fiesta, en lo que se suponía que era nuestra celebración. La fiesta del aniversario del bufete ahora parecía vacía. Hace apenas unas horas, todo parecía tan diferente, tan perfecto. Me habían peinado con las suaves ondas que a Mark siempre le encantaban, y mi anillo de compromiso se sentía pesado en mi dedo, captando la luz y atrayendo cumplidos durante toda la noche. Los socios principales me recibieron con tanta calidez que me presentaron como la brillante experta en informática forense que, además, era la pareja de Mark. Sentí una oleada de orgullo al estar a su lado, creyendo que su ascenso a socio, que anunciaría esa misma noche, era una victoria para ambos, un paso más hacia el futuro que estábamos construyendo. El gran salón de baile del Hotel Plaza rebosaba ambición. Las lámparas de araña proyectaban una luz fragmentada sobre los rostros de los abogados más poderosos de la ciudad. Llevaba semanas ayudando a Mark con su discurso de aceptación, convencida de que esta noche se trataba de nosotros dos. Al acercarme al grupo con el que Mark hablaba, su jefe Jonathan me dedicó una cálida sonrisa. Clara, le estaba contando a Rachel sobre tu increíble trabajo en el caso Henderson, dijo. Es posible que pronto necesitemos involucrarte en algo más. Sonreí y me uní a la conversación, explicando cómo había logrado rastrear las migas digitales que todos los demás habían pasado por alto. Mark apoyó su mano en la parte baja de mi espalda, un gesto familiar que siempre me hacía sentir segura. Sin embargo, esta noche se sintió menos como un consuelo y más como una reafirmación. Ustedes dos son una pareja poderosa, comentó alguien mientras algunos alzaban sus copas hacia nosotros. Fue entonces cuando la vi por primera vez esa noche. Jessica, la exnovia de Mark de la Facultad de Derecho. Recientemente había sido contratada por BDF Tech, uno de los clientes más importantes de la firma, y destacaba con un llamativo vestido rojo entre un mar de trajes oscuros. Su presencia pareció cambiar el ambiente de la sala, o quizás solo Mark lo sintió, porque su mano se apartó de mi espalda y su concentración pareció desvanecerse. ¿Esa no es Jessica?, pregunté con voz neutral. Lo es. No me había dado cuenta, respondió Mark demasiado rápido, evitando mirarme. Pero yo sí lo había notado. El resto de la noche los vi intercambiar miradas fugaces, dedos que se rozaban al tomar una copa, susurros que la hacían reír mientras él se inclinaba más de lo necesario para una simple conversación profesional. Cada gesto era un dato, y mi instinto profesional me gritaba que las pruebas se acumulaban, aunque una parte de mí, la que lo amaba, se negaba a aceptar la conclusión obvia. Mark parece distraído esta noche, comentó Jonathan en voz baja al retomar la conversación sobre un nuevo contrato. Debe de ser una noche importante para él. Supongo que son los nervios, respondí mientras veía a Mark revisar su teléfono y salir del salón por una puerta lateral. Segundos después, Jessica lo siguió. Me disculpas, le dije a Jonathan. Debería ir a desearle suerte antes de su discurso. Por supuesto, asintió. Los socios siempre necesitan apoyo. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba entre la multitud, saludando con breves sonrisas. Llegué a un pasillo de servicio y me detuve al oír sus voces. Era un reflejo perfeccionado por años de trabajo. Saqué el móvil, abrí la aplicación de grabación y empecé a grabar. No podemos seguir así, Mark, susurró Jessica. Ella está ahí dentro. Prometiste que terminarías con eso. Han pasado meses. ¿Cuánto más tengo que esperar? No es el momento adecuado, protestó Mark. El anuncio de la alianza se hará esta noche. Siempre hay algo, suspiró ella. Primero el cumpleaños de tu madre, luego el pago inicial de la casa, y ahora esto. ¿Tengo que quedarme fingiendo que no te conozco? Me apoyé contra la fría pared, apretando el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Después de esta noche, te prometo que las cosas serán diferentes, dijo Mark. Cuando sea socio tendré la estabilidad que necesito. Podré decírselo con delicadeza. ¿Y nosotros qué? ¿Y nuestra escapada a la cabaña?
Le diré que es un retiro de trabajo, respondió él. Mi mano se dirigió al anillo de compromiso. 3 meses de sueldo, decía él, como símbolo de devoción. Mientras tanto, planeaba viajes con otra mujer. ¿Ella no sospecha?, preguntó Jessica. Mark soltó una risita ahogada que me atravesó por completo. Clara es una genio con las computadoras, pero es confiada. Se cree todo lo que le digo. Sus voces se alejaron y logré asomarme. Mark tenía a Jessica contra la pared, sus manos acunando su rostro, besándola con la misma ternura con la que me había besado esa mañana. Una claridad fría me invadió. No hubo lágrimas ni ira, solo esa concentración distante con la que enfrentaba los casos difíciles. Retrocedí, detuve la grabación y regresé al salón. ¿Lo encontraste?, preguntó Jonathan. Todavía no respondí con suavidad, pero estaba pensando en esos protocolos de seguridad. Tengo algunas ideas que podrían interesarte. Durante los siguientes 15 minutos describí un plan de seguridad integral. Mi voz era firme, mi razonamiento impecable, pero por dentro estaba archivando 5 años de amor y catalogando cada mentira mientras planeaba mi salida. Nos has dado mucho en qué pensar, dijo Jonathan. Programemos una reunión la próxima semana. Asentí y me excusé justo cuando Mark regresaba, ajustándose la corbata, seguido de Jessica retocándose el pintalabios. En el baño, me miré al espejo, la mujer que veía estaba sorprendentemente serena pese a que su mundo acababa de quebrarse. Me eché agua fría en las muñecas, respiré hondo 3 veces y, con determinación silenciosa, me quité el anillo de diamantes y lo dejé dentro de mi bolso. 5 años de sueños reducidos a una pequeña piedra dura. Le envié un mensaje a mi antigua compañera de piso, Chloe. En menos de un minuto respondió con nuestro código de emergencia de la universidad. Mi teléfono sonó y entré en un cubículo para contestar. Clara, gracias a Dios, dijo con alarma fingida. Han vulnerado la seguridad del servidor. Los archivos están expuestos. Te necesitamos ya. Dame 20 minutos, respondí justo cuando otra mujer entraba al baño. Salí y encontré a Mark cerca de la barra, con el brazo apoyado en la silla de Jessica como si fuera lo más natural. Mark, hay una emergencia en la oficina, expliqué. Es una brecha en el servidor. Tengo que irme. Su confusión se convirtió en alivio. ¿No puede encargarse otra persona? Son datos de un cliente millonario. Me ocupo, dije dándome la vuelta. Pero tu discurso. Tú puedes con esto, aseguré sin sentirlo. Me fui sin despedirme, sin querer saborear el rastro de lápiz labial de otra mujer en sus labios. Afuera, el aire fresco de la noche fue una grata sorpresa. Al subirme a un taxi, apareció un mensaje de Mark en mi teléfono, preguntando por el contrato de seguridad que había discutido con Jonathan. Volví la mirada hacia el hotel, un monumento brillante a su ambición. Mi prometido estaba ocupado construyendo un nuevo futuro con otra persona mientras yo desmantelaba el nuestro. Fuera de mi alcance, escribí, igual que en el contrato. Luego desactivé la opción de compartir mi ubicación y dejé el anillo de compromiso en la caja de propinas del taxi. El conductor me miró por el retrovisor. ¿Noche dura?, preguntó. No, respondí, viendo cómo el hotel desaparecía tras nosotros. Solo es el final de un capítulo. Chloe me esperaba en su antiguo apartamento con una botella de vino, un cartón de helado de chocolate y una mirada decidida que se suavizó al verme. Después de años de amistad, podía leer las señales que nadie más veía, mi postura rígida, mi respiración controlada y la notoria ausencia de mi anillo de compromiso. ¿Qué tan grave es?, preguntó, ofreciéndome una copa. Nivel de evidencia digital, dije, hundiéndome en el sofá familiar. No dije nada más. Solo reproduje la grabación. La voz de Mark llenó el silencioso apartamento, hablando de escapadas de fin de semana mientras yo estaba en casa. Estábamos planeando nuestra boda. Cuando terminó, Chloe me volvió a llenar la copa en silencio. Te ayudaré a enterrar el cadáver, dijo, intentando bromear. Una risa aguda e inesperada se me escapó, una liberación de la ira contenida que se había ido acumulando en mi interior. Nadie, dije, sacando mi viejo portátil de la habitación de invitados que había dejado cuando me mudé con Mark.
algo más propio de un experto en informática forense. Solíamos bromear sobre un protocolo fantasma, un plan que yo tenía para clientes que necesitaban desaparecer de sus vidas digitales después de una ruptura dolorosa. Nunca me pareció real hasta ahora. Comencé el proceso de borrarme a mí misma, desactivando los servicios de ubicación, suspendiendo las redes sociales, configurando reglas de reenvío de correo electrónico y cambiando todas las contraseñas que se me ocurrieron. Entrará en pánico cuando no te encuentre, dijo Chloe, observándome trabajar. Bien, respondí. Conecté mi teléfono a mi computadora portátil y comencé a descargar todos los mensajes de texto, correos electrónicos y fotos de los últimos 6 meses de mi vida con Mark. Sonó el timbre, anunciando la llegada de fideos picantes y dumplings, mi comida favorita para combatir el estrés. Mientras comíamos, examiné con más detenimiento las fotos de la fiesta. Mira cómo le está sujetando la mano, le señalé su movimiento. Lleva haciendo eso desde que estábamos en la universidad. La cronología comenzó a aclararse. Jessica se había incorporado a la empresa de Mark hacía 3 meses, justo cuando empezaron sus largas noches en la oficina y las conferencias de trabajo de fin de semana. La comprensión fue un agudo dolor físico. Confiabas en él, dijo Chloe en voz baja. Eso es lo que se supone que debes hacer en una relación. Mientras tanto, los mensajes de texto de Mark comenzaron a acumularse, cada uno más frenético que el anterior. Su preocupación parecía tener menos que ver con mi bienestar y más con su pérdida de control. Al indagar más a fondo, encontré un patrón de retiros regulares de efectivo de nuestra cuenta de ahorros conjunta, junto con otros cargos que no podía justificar. Ha estado sacando dinero de nuestros ahorros, dije. El número que aparecía en la pantalla me dio náuseas. Casi $15,000. Las piezas comenzaban a encajar. Esto no fue solo una aventura amorosa. Fue un engaño financiero calculado. Incluso podría estar malversando fondos de la empresa. Necesitaba asesoramiento legal. Le envié un mensaje de texto a Sarah, una amiga de la Facultad de Derecho que ahora se especializa en Derecho de Familia, y le pedí una reunión urgente. Traiga toda su documentación, respondió ella. Y chocolate. A medianoche, un nuevo capítulo de mi vida ya había comenzado. El mensaje de Mark se había vuelto desesperado. A las 23:23, escribió, estoy en nuestro apartamento. Tus cosas están aquí, pero tú no. ¿Qué está pasando? A las 23:47, su tono había cambiado. He llamado a los hospitales. Por favor, solo dime que estás bien. A medianoche llegó un nuevo mensaje. ¿Se trata de Jessica? No es lo que piensas. Ignoré su patética defensa y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Mañana, le dije a Chloe. Me tomo una licencia personal del trabajo por una emergencia familiar. Ustedes son mi familia, dijo con voz firme. Y esto es definitivamente una emergencia. Su comedor se convirtió en nuestro centro de mando. Los portátiles estaban abiertos, los documentos estaban esparcidos por toda la mesa y, conforme avanzaba la noche, el vino fue sustituido por café. Trabajé con la misma concentración metódica que aplicaba a mis casos más complejos, recopilar pruebas, identificar patrones y construir un caso irrefutable. ¿Qué es lo que realmente esperas obtener de todo esto?, preguntó Chloe mientras revisábamos los extractos bancarios. ¿Venganza, dinero o simplemente librarte de él? Su pregunta me hizo detenerme. Bajo toda la ira y la traición, se estaba gestando un propósito más claro. Justicia, dije, no venganza. Quiero que haya consecuencias por sus actos y quiero recuperar mi dignidad. Chloe asintió con una leve sonrisa en el rostro. Protocolo fantasma con rendición de cuentas. Me gusta cómo suena eso. A las 2 de la madrugada, sonó mi teléfono. Era la madre de Mark, Ellen. Tras el fallecimiento de mi madre, ella se había convertido en una segunda madre para mí. ¿Debo responder?, le pregunté a Chloe. Probablemente la llamó cuando no pudo contactarte, dijo ella. Utilizarla para manipularte es una jugada sucia. Envié la llamada al buzón de voz y escuché el mensaje inmediatamente. Clara, querida, soy Ellen.
Mark está muy preocupado. Dijo que ha habido algún tipo de malentendido. Por favor, llámame para saber que estás bien. Te amamos. La genuina calidez y preocupación en su voz me hicieron llorar. Ella no tenía ni idea de lo que había hecho su hijo. Ella fue otra víctima de sus mentiras. Mañana le enviaré un mensaje de texto para decirle que estoy bien, decidí. Para la mañana siguiente, Mark había llamado 27 veces y dejado 14 mensajes de voz. Su último mensaje de texto era una amenaza. Si no tengo noticias tuyas antes del mediodía, presentaré una denuncia por desaparición. No lo hará, dijo Chloe, mirando por encima de mi hombro. Puede que sí. Su imagen pública lo es todo para él. Redacté una respuesta, la borré y volví a empezar. Finalmente, envié un mensaje sencillo: estoy a salvo. No me contactes durante 48 horas. No presentes ningún informe. Su respuesta fue instantánea: ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Apagué el teléfono. Después de una ducha rápida y de cambiarme de ropa, me preparé para mi reunión con Sarah. Todas las pruebas estaban organizadas, respaldadas y guardadas en una unidad encriptada. ¿Qué debo decirles a mis compañeros de la oficina?, preguntó Chloe mientras se preparaba para irse a su trabajo en la misma empresa donde yo trabajaba. Diles que tuve una emergencia familiar y que me tomo una licencia personal, nada más. Y si Mark llama a la oficina, el protocolo fantasma también se aplica allí. Conocen el procedimiento para el apagón de comunicaciones. Cuando Chloe se marchó, me dio un fuerte abrazo. Realmente subestimó a la mujer con la que se estaba metiendo. Sola en el silencioso apartamento, la realidad de las últimas 12 horas comenzó a calar hondo. Los únicos sonidos eran el zumbido de mi portátil y alguna que otra notificación de mi correo electrónico del trabajo. Me di 5 minutos para sentirlo todo: la traición, la pérdida, la ira y, bajo todo ello, una extraña sensación de alivio. Era como si una parte de mí hubiera estado esperando a que la verdad finalmente saliera a la luz. Luego enderecé los hombros, cerré mi correo electrónico personal y abrí un nuevo documento. En la parte superior escribí un nuevo encabezado: Caso 001, la desaparición de Clara. Debajo escribí un objetivo sencillo: el sujeto será responsabilizado por sus actos a través de las vías legales y profesionales, sin daños colaterales a partes inocentes. Se trata de justicia, no de venganza. Mi timbre sonó a las 9:30 de la mañana. A través de la mirilla, vi a Sarah con 2 tazas de café y un maletín. Cuando abrí la puerta, me miró de arriba abajo con la mirada aguda y perspicaz de alguien que había visto fracasar demasiadas relaciones. Te ves sorprendentemente bien para alguien cuyo mundo acaba de derrumbarse, comentó, entregándome un café. Voy a dejar el análisis detallado para después de que tengamos una estrategia, respondí, conduciéndola a nuestro centro de mando. Necesito un plan antes de permitirme tener sentimientos. Sarah miró la pared donde habíamos pegado las copias impresas de los extractos bancarios y las transcripciones de la grabación. Su expresión pasó de la simpatía profesional a la ira personal. Bueno, dijo, dejando su maletín en el suelo, sin duda eligió a la mujer equivocada para traicionar. Mi reunión con Sarah duró 3 horas. Repasamos cada detalle de la traición de Mark. Las mentiras personales eran una cosa, pero los problemas financieros eran algo completamente distinto. Estos extraños cargos de facturación a clientes, dijo Sarah, dando unos golpecitos en la hoja de cálculo que yo había creado, podrían considerarse fácilmente un caso de malversación. El desvío de pequeñas cantidades a lo largo del tiempo se acumula y muestra un claro patrón de fraude. Le mostré cómo coincidía el momento de los cargos con sus supuestos viajes de fin de semana. Este cargo por alquiler de cabaña aparece justo después del depósito de Crawford Industries, expliqué. Sarah tomó notas detalladas. Su mente legal detectó cosas que yo podría haber pasado por alto. El comité de colaboración estaría muy interesado en esto, dijo. Los bufetes de abogados no se toman a la ligera las irregularidades financieras. No quiero arruinarle la vida, aclaré. Solo quiero que rinda cuentas. Sarah asintió y luego describió varias maneras de pasar de una separación discreta a una batalla legal en toda regla. El anillo de compromiso, explicó, era legalmente mío, aunque yo no tenía ningún deseo de conservarlo.
La cuenta de ahorros conjunta es el mayor problema, dijo. La ha estado drenando sistemáticamente. Recomiendo separar tus finanzas de inmediato. Para cuando Sarah se marchó, ya teníamos un plan claro de 3 fases. Primero, asegurar todos mis bienes y seguir documentando todo. Segundo, divulgar la información estratégicamente a las personas adecuadas. Y tercero, solo si fuera absolutamente necesario, proceder con acciones legales formales. Mientras la acompañaba hasta la puerta me sentí más en control que desde que vi aquel beso. Una cosa más, dijo Sarah, volviéndose, cambia toda tu rutina. Ve a una cafetería nueva, a un supermercado diferente, a un gimnasio nuevo. A la gente como Mark le horroriza perder el control y te buscará en todos los lugares de siempre. Después de que se marchó, seguí su consejo, abrí nuevas cuentas bancarias y separé mis finanzas, documentando cada transferencia que Mark había realizado desde nuestra cuenta conjunta. Le dejé exactamente la mitad de lo que había allí, ni un centavo más ni menos de lo que le correspondía. Cuando sonó el teléfono de mi trabajo y vi el nombre de mi jefe, Jim, en la pantalla, dudé un instante antes de contestar. Clara, ¿está todo bien? Chloe mencionó una emergencia familiar, preguntó. Tuve cuidado con mis palabras. Estoy atendiendo un asunto personal y ya he presentado la documentación para mi permiso de emergencia. Por supuesto, dijo Jim con voz comprensiva, tómate todo el tiempo que necesites. Tras una breve pausa añadió, Mark llamó a la oficina buscándote, parecía muy preocupado. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Dijo por qué? Solo dijo que no pudo contactarte, respondió Jim. ¿Hay algo que deba preocuparme? No, dije con firmeza, es un asunto privado entre Mark y yo. Agradecería que lo respetaran. Entendido, dijo Jim, y luego cambió de tema. Por cierto, Sterling Coop se puso en contacto con nosotros para hablar sobre esa consulta de seguridad. Parece que causaste una gran impresión en la fiesta. Me sorprendió que hubieran llamado tan rápido. No estoy en condiciones de aceptar nuevos trabajos en este momento, comencé a decir, pero Jim me interrumpió. Ofrecen el triple de tu tarifa habitual y te han pedido específicamente a ti. Les impresionó tu enfoque innovador de la evidencia digital. Una idea empezó a formarse en mi mente. ¿Estarían dispuestos a una consulta remota? Estaré trabajando desde otra ubicación durante un tiempo. Les preguntaré, dijo Jim. Cuídate, Clara. En cuanto colgué, mi teléfono personal se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Soy Emily. Por favor, llámame. Era la hermana de Mark. Con los años nos habíamos hecho muy amigas, unidas por nuestra pasión por los podcasts de crímenes reales y la jardinería. Dudé un instante, luego usé mi teléfono del trabajo para devolverle la llamada. Gracias a Dios, dijo en cuanto contestó. ¿Estás bien? Mark le está diciendo a todo el mundo que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Qué está diciendo? Le dijo a mamá que has estado trabajando demasiado y que tuviste un episodio en la fiesta. Está intentando aparentar ser el prometido preocupado mientras supuestamente tú te tomas un respiro. ¿Es cierto algo de eso? No, respondí con firmeza. Emily, lo vi besando a Jessica en la fiesta. Tengo una grabación. Hubo un largo silencio antes de que exclamara, ese maldito mentiroso. Nos dijo que ella era solo una colega a la que estaba asesorando. La mentoría incluía viajes de fin de semana a una cabaña y joyas de Tiffany's, añadí, por no hablar de la contabilidad bastante creativa con nuestros ahorros conjuntos. Emily jadeó. Mamá va a quedar devastada, ella te ama. No quiero involucrarte en esto, dije, pero no podía permitir que creyera su versión de la historia. ¿Dónde estás? ¿Necesitas algo? Estoy a salvo, eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Pero hay algo que podrías hacer por mí. Emily aceptó ser mis ojos y oídos para informarme de lo que Mark hacía y decía sin confrontarlo directamente. Como su hermana, tenía acceso a conversaciones familiares de las que yo ya no formaba parte. Al tercer día de mi desaparición, la preocupación de Mark se había transformado en ira, según Emily. Había empezado a decir en el trabajo que yo era emocionalmente inestable y que lo había abandonado justo antes de que lo nombraran socio. La empresa ha suspendido la revisión de su candidatura, informó Emily en una de nuestras llamadas.
Dicen que se debe a problemas personales que están afectando su juicio. ¿Ha dicho algo sobre el dinero?, pregunté. No, pero de repente está muy interesado en quien tiene acceso a los registros de facturación de la empresa y no deja de revisar sus cuentas personales. Mientras tanto, Sterling Corp había aceptado con entusiasmo mi propuesta de trabajo remoto. Instalé una nueva base de operaciones en la casa de playa de Chloe, una pequeña cabaña a 2 horas de la ciudad que muy poca gente conocía. El cambio de aires y las vistas al océano me ayudaron a despejar la mente mientras me sumergía en el nuevo contrato de seguridad. Estás aplicando todas tus habilidades detectivescas a tu trabajo, observó Chloe durante una videollamada. Es impresionante y un poco aterrador. Centrarme en la seguridad digital me parece apropiado ahora mismo, dije, mostrándole mi nuevo espacio de trabajo. ¿Cómo van las cosas en la oficina? Tensa respondió. Mark apareció ayer buscándote y el personal de seguridad tuvo que escoltarlo fuera. Su traje estaba arrugado y tenía una zona sin afeitar. La imagen perfecta empieza a resquebrajarse. Abrí el panel de pruebas en la pantalla. ¿Alguna noticia sobre Jessica? Aquí viene lo interesante, dijo Chloe, acercándose a la cámara. Ella se está distanciando de él en el trabajo e incluso solicitó un abogado diferente para la cuenta tecnológica de BDF, autoconservación. Claro, observé, está protegiendo su carrera. Ah, y la revista especializada del sector quiere hacer un reportaje sobre ti en su número dedicado a las estrellas emergentes. Ese contrato con Sterling Corp es una gran noticia. No había pensado en la atención profesional que este nuevo contrato suscitaría. El momento elegido fue perfecto o terrible, según se mire. ¿Debería decir que no? Absolutamente no, insistió Chloe. Tu carrera no debería verse perjudicada porque tu prometido no pudo cumplir sus promesas. 2 semanas después de la fiesta, finalmente reactivé mi correo electrónico personal. Hubo 87 mensajes de Mark. Los asuntos de los mensajes contaban la historia de su creciente pánico, desde dónde estás, hasta esto es infantil y finalmente por favor, hablemos. El más reciente simplemente hablaba de irregularidades financieras en la empresa. Lo abrí con cautela. Clara, la empresa está realizando una auditoría. Hay algunas preguntas sobre la facturación de algunos clientes que no puedo responder sin tu ayuda. Esto podría destruir mi carrera. Sea lo que sea que esté pasando entre nosotros, por favor, que no termine así. Él seguía sin tener ni idea de que yo lo había documentado todo antes de irme. Ese mismo día, Emily llamó para dar novedades. La empresa detectó problemas financieros durante su auditoría. Dijo que le están preguntando a Mark sobre los gastos que cargó a las cuentas de los clientes. ¿Qué tipo de gastos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Viajes de fin de semana, joyas, cenas caras, todo en citas en las que supuestamente trabajaba hasta tarde. Hizo una pausa por un momento. Clara, ¿lo denunciaste? No tenía por qué hacerlo, respondí con sinceridad. Acabo de hacer copias de nuestros registros financieros antes de irme. El proceso de auditoría regular de la empresa hizo el resto. Esa noche, sonó el timbre de mi puerta. Era imposible. Nadie sabía que yo estaba aquí. Miré por la mirilla y vi a Chloe con 2 bolsas de comida para llevar. Violación de seguridad, anunció cuando abrí la puerta, pero le traje comida a Tai como ofrenda de paz. Durante la cena, me contó que Mark se había presentado en su apartamento exigiendo saber dónde estaba yo. Daba miedo, Clara. No era violento, pero tenía una intensidad que nunca antes había visto. Me enseñó un video que había grabado con su teléfono. Mark lucía completamente desaliñado, su habitual imagen pulcra había desaparecido. Su voz se hizo cada vez más fuerte mientras Chloe le repetía con calma una y otra vez que no podía ayudarlo. Me está arruinando la vida por celos, gritó Mark en la grabación. La empresa está reconsiderando mi participación porque ella simplemente desapareció. En el video, la voz de Chloe era tranquila y firme. Tal vez no esté arruinando nada, Mark. Tal vez Sterling Corp simplemente le ofreció tu puesto. La expresión de Mark se congeló. ¿De qué estás hablando? El puesto de director de la nueva división de ciberseguridad, respondió Chloe con naturalidad. Aquella cuya existencia desconocías porque nunca te tomaste en serio su carrera.
La grabación terminó con Mark saliendo furioso de la habitación. Me quedé mirando a Chloe completamente sorprendida. No hay puesto de director, dije en voz baja. Chloe simplemente sonrió. Por supuesto que no. Pero su reacción lo dice todo sobre lo poco que le importaban tus ambiciones profesionales. A la mañana siguiente, el boletín informativo del sector publicó su reportaje sobre innovadores y análisis forense digital. Mi foto estaba en la portada. El fotógrafo me había captado de pie en la terraza de la casa de la playa, mirando al océano con una expresión confiada y decidida en mi rostro. El artículo elogió mi trabajo y mis logros. Y en una breve frase señalaba, CHYN se separó recientemente de su prometido, el abogado Mark Walker, y ahora está centrada en ampliar su cartera profesional. Fue solo una frase, pero anunció al mundo que mi vida había cambiado por completo. Al mediodía, mi bandeja de entrada profesional estaba inundada de mensajes de felicitación y consultas de potenciales nuevos clientes. Mi teléfono personal estaba en silencio, salvo por un único mensaje de texto de Mark. Veo que has estado ocupada construyendo tu carrera mientras la mía se desmorona. Tenemos que hablar. I see you've been busy building your career while mine is falling apart. We need to talk. Traducción ya integrada. Veo que has estado ocupada construyendo tu carrera mientras la mía se desmorona. Tenemos que hablar. No respondí. En cambio, seguí construyendo mi nueva vida, un caso a la vez. Más tarde esa misma noche, un mensajero entregó un pequeño paquete en la casa de la playa. Dentro había una caja de terciopelo. Contenía un antiguo anillo de zafiro y una nota manuscrita de la madre de Mark, Ellen. Esto pertenecía a mi abuela. Siempre quise que lo tuvieras. Independientemente de lo que haya pasado con Mark, este anillo pertenece a alguien que comprenda su verdadero valor. Mark nunca lo hizo. Ni con este anillo ni contigo. Llámame cuando estés lista. Con cariño, Ellen. Las lágrimas que había estado reprimiendo durante semanas finalmente brotaron. No por lo que había perdido, sino por este inesperado acto de bondad, un recordatorio de quién era realmente. Un mes después de aquella noche, decidí que era hora de regresar. El apartamento que había compartido con Mark había sido mi hogar durante 3 años. Mis libros estaban en los estantes, mis plantas en las ventanas y el sistema de seguridad que había instalado con tanto cuidado seguía activo. Según Emily, Mark seguía viviendo allí, aunque luego pasaba la mayor parte del tiempo trabajando fuera con amigos. Elegí un martes por la tarde para volver, calculando el tiempo para que coincidiera con su partido semanal de squash. Cuando entré en el vestíbulo, el portero Carlos pareció sorprendido de verme. Estaba claro que Mark nunca había quitado mi nombre de la lista de seguridad. Señorita Chin, me alegro de verla, dijo, recuperándose rápidamente. Ha pasado mucho tiempo. Solo vengo a recoger un par de cosas, Carlos expliqué mientras caminaba hacia el ascensor. El señor Walker está arriba, me gritó Carlos. Hoy llamó para decir que estaba enfermo. Mi dedo se detuvo sobre el botón del ascensor. Mark nunca se perdía un partido de squash. El año pasado había ido, incluso estando enfermo de gripe, solo para mantener su asistencia perfecta. Gracias por el aviso, dije rápidamente, reajustando mi plan. Aún así, tenía todo el derecho a estar allí. Mi nombre figuraba en el contrato de arrendamiento, mis pertenencias estaban dentro y, después de semanas de evitarlo, estaba lista para afrontar lo que me esperaba. Durante el trayecto hasta el piso 14, repasé las pruebas mentalmente, como lo haría antes de un juicio. Tenía pruebas de su traición, mis finanzas estaban seguras y mi reputación profesional iba en aumento. Estaba tranquila y preparada. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, caminé por el pasillo que ya conocía y abrí la puerta de nuestro apartamento. Lo primero que me impactó fue el olor, una mezcla de la lavanda de mi difusor, el café que se estaba preparando en la cocina y la colonia de Mark, que era más fuerte de lo habitual. Lo encontré sentado a la mesa del comedor. Acababa de ducharse y llevaba la camisa azul de botones que le había regalado por Navidad. Había papeles extendidos frente a él, y levantó la vista con sorpresa cuando entré. Clara, dijo poniéndose de pie rápidamente, por fin estás aquí. El apartamento estaba demasiado limpio, demasiado perfecto.
Había flores frescas sobre la mesa de centro. Obviamente, todo era un montaje para una reconciliación que yo no tenía intención de tener. Solo estoy aquí por mis cosas, dije con calma, y comencé a caminar hacia el dormitorio. Mark se interpuso delante de mí, bloqueándome el paso. Primero tenemos que hablar. No, en realidad no, dije, tratando de rodearlo. He estado muy preocupado por ti, dijo con voz suave y dulce, el mismo tono que usaba para calmar a un cliente difícil. Simplemente desapareciste. Nadie sabía si estabas a salvo. Te dije que estaba a salvo, respondí, manteniéndome firme. Y me fui porque te vi besándote con Jessica en la fiesta. Por un segundo, su máscara de confianza se resquebrajó. Fue solo un momento de debilidad, dijo. Un error. Fue un beso sin importancia. Dejé mi bolso sobre el mostrador y me giré para mirarlo. Los dos sabemos que no fue solo un beso. Lo que sea que creas haber visto. Empezó a decir. No acabo de verlo, Mark, lo interrumpí con voz fría y serena. Lo grabé. Su expresión pasó de la confusión al cálculo, su instinto de abogado ya evaluaba los daños. Grabaste una conversación privada sin mi consentimiento. Eso es ilegal en este estado, advirtió. No pude evitar reírme. Esa es tu respuesta. Amenazas legales. Solo lo estoy señalando. Déjame mostrarte exactamente lo que grabé, dije, sacando mi teléfono. El sonido de su propia voz llenó el apartamento. Clara es una genio con las computadoras, pero es confiada. Ella se cree todo lo que le digo. El rostro de Mark palideció al ver el video de sí mismo besando a Jessica, de sí mismo planeando su escapada de fin de semana. Cuando todo terminó, inmediatamente puso en modo de control de daños. No es lo que parece, suplicó. Estaba confundido. Me sentí abrumada. La presión del trabajo, la relación de pareja. Jessica me pilló en un momento de debilidad. Durante 3 meses seguidos repliqué, con viajes planeados a una cabaña y joyas de Tiffany's. La habitación quedó en silencio, el peso de sus mentiras flotaba en el aire entre nosotros. En ese momento, sentí una fuerza que desconocía. Mark me había subestimado por última vez. Allí, de pie, en mis propios términos, supe que por fin recuperaba el control de mi vida. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que le había visto hacer antes de discusiones difíciles. Los problemas financieros tienen explicación, dijo, repitiendo la misma excusa que le había dado al comité de socios. Fueron solo gastos mal registrados. Simples errores contables. ¿Y qué tal te funcionó esa explicación?, pregunté. Un destello de ira cruzó su rostro. Me han puesto en libertad condicional por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Acaso te obligué a cargar tus escapadas románticas a las cuentas de los clientes?, repliqué mientras me acusaba de filtrar nuestra información financiera privada. Me dirigí a la estantería donde guardaba mis libros de texto de análisis forense. Antes de irme, había hecho copias de mis propios registros financieros. Lo que sucedió después fue simplemente la consecuencia natural de sus actos. Me siguió, su voz suavizándose de nuevo mientras intentaba una nueva táctica. Clara, podemos arreglar esto. 5 años tienen que significar algo. Un error no puede borrar todo lo que hemos construido juntos. Me giré para mirarlo, observándolo detenidamente por primera vez desde que llegué. El hombre al que había amado durante 5 años parecía de algún modo más pequeño. Su encanto se sentía falso, su preocupación forzada. ¿Cómo había sido tan ciega? No fue solo un error, dije en voz baja. Fueron cientos de pequeñas decisiones que tomaste. Cada vez que le enviabas un mensaje mientras cenábamos, cada fin de semana que mentías sobre dónde estabas, cada noche que llegabas a casa oliendo a su perfume, pensando que yo era demasiado ingenua para darme cuenta. Nunca quise hacerte daño, dijo, extendiendo la mano hacia la mía. Retrocedí, manteniendo la distancia entre nosotros. Eso es casi peor, dije. Ni siquiera te importaban mis sentimientos. Mientras comenzaba a empacar mis libros, Mark oscilaba entre la ira y la súplica, entre las amenazas legales y la nostalgia. Fue una actuación impresionante, pero inútil.
Solo empaqué las cosas que no podía reemplazar, fotos familiares, documentos importantes, mi equipo especializado. Tu carrera se recuperará, le dije mientras se quejaba del comité de socios. Te pusieron en libertad condicional. No te despidieron. El nombre de tu familia todavía significa algo en esa empresa. El daño ya está hecho, dijo con amargura. En la empresa todos saben que mi prometido me dejó y luego aceptó un trabajo con nuestro mayor competidor. No acepté un trabajo con él. Lo corregí. Soy consultor en un proyecto específico. Sacó algo del bolsillo. Era mi anillo de compromiso. He llevado esto conmigo desde aquella noche, dijo, con la esperanza de que volvieras. El anillo no me provocó ninguna emoción. Ahora solo era una prueba, no un símbolo de amor. ¿Tenemos alguna posibilidad?, preguntó con voz temblorosa. En lugar de responder, coloqué el anillo de zafiro de Helen sobre la mesa, entre nosotros. Tu madre ya tomó su decisión, dije. Su rostro se ensombreció al reconocer el anillo de su abuela. Ella entiende las consecuencias mejor que tú. En ese preciso instante, la puerta del apartamento se abrió de golpe y Jessica entró usando una llave que ni siquiera sabía que tenía. Su sonrisa segura se desvaneció al verme allí de pie. O tartamudeó, mirando alternativamente a Mark y a mí. No me había dado cuenta. El rostro de Mark se puso de un rojo intenso. Pensé que vendrías más tarde, murmuró. Un silencio incómodo y denso llenó la habitación. La realidad era clara, habían planeado reunirse aquí, en nuestro apartamento, después de que yo me fuera. Debería irme, dijo Jessica, comenzando a retroceder hacia la puerta. No te vayas a mi costa, dije con calma. Ya casi termino. Al verlos juntos en lo que solía ser nuestra casa, sentí una emoción extraña. No fueron celos ni ira. Uf, qué lástima. Toda su relación se basó en mentiras. Jessica se quedó un rato junto a la puerta. Mark, dijiste que sabías de nosotros. Dijiste que habíais acordado poner fin a las cosas. Alcé una ceja mirando a Mark. ¿Eso es lo que te dijo? Me dijo que tú estabas centrada en tu carrera y que entendías que a veces las relaciones simplemente terminan. Las mentiras eran tan audaces que resultaban casi impresionantes. Entonces Jessica me preguntó sobre el rumor que había oído acerca de que yo iba a ocupar un puesto de director en Sterling Corp. Su propia confianza empezó a desmoronarse. Esta no es una conversación que debamos tener ahora mismo, dijo Mark, mirando nerviosamente de un lado a otro entre nosotros. Al contrario, dije. Creo que esta es precisamente la conversación que necesitas tener. Jessica merece saber en qué se está metiendo. Mientras volvía a empacar, Jessica empezó a preguntarme sobre las señales que había pasado por alto, sobre las explicaciones de Mark acerca de sus finanzas, sobre las noches que pasaba fuera. Con cada respuesta que daba, su expresión se volvía más fría, no hacia mí, sino hacia Mark. El comité de socios me preguntó sobre los gastos de la cabaña, dijo finalmente. Me dijiste que esos eran retiros aprobados por la firma. La máscara profesional de Mark se hizo añicos. Se trataba de conversaciones de negocios legítimas, insistió. ¿Entre qué sábanas? No pude evitar preguntar. Jessica se estremeció y luego enderezó los hombros. Creo que debería irme. Jessica, espera, Mark la llamó mientras ella caminaba hacia la puerta. Clara solo está intentando causar problemas. Yo no causé nada, dije, mientras cerraba la cremallera de mi última bolsa. Simplemente proporcioné información. Lo que cada uno decida hacer con ello es asunto suyo. Cuando estaba a punto de marcharme, Mark hizo una última súplica desesperada. El comité de asociación me ha pedido que tome una licencia. Mi carrera ha terminado por esto. Su intento de ganarse mi simpatía fue audaz. Tuve que reconocerle eso. Quizás deberías contratar un buen abogado, le aconsejé, con voz totalmente profesional. Alguien que se especializa en ética profesional. En la puerta, me detuve y miré hacia atrás, al apartamento que había sido mi hogar. La vida que había construido y que ahora me queda pequeña. Mark se quedó solo en medio de la habitación, su postura segura había desaparecido. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó en voz baja.
¿Cómo pudiste simplemente alejarte de 5 años sin siquiera mirar atrás? Sostuve su mirada por última vez, dije. No estaba mirando al hombre que había amado, sino a un extraño del que finalmente me había liberado. Aprendí del mejor, pensé en todas las veces que lo había visto ensayar sus argumentos en la sala del tribunal. La puerta se cerró tras de mí con un clic, un sonido suave pero definitivo. En el ascensor, una ola de alivio me inundó. Me sentí más ligera que en años. Mientras caminaba por el vestíbulo, Carlos me dirigió un respetuoso gesto de asentimiento. ¿Todo bien, señorita Chin?, preguntó. Sonreí. Una sonrisa genuina que incluso a mí me sorprendió. Mejor que bien, Carlos, dije. Mucho mejor. Afuera, la ciudad vibraba con la energía de la tarde. Cargué mis maletas en un coche que me esperaba y no volví a mirar el edificio que una vez había sido mi hogar y mi prisión. Mi teléfono vibró con un mensaje de Chloe, misión cumplida. Le envié una respuesta sencilla, independencia declarada, volver a casa. Habían transcurrido 6 meses desde aquella noche en la fiesta de la empresa. Estaba sentada en mi nueva oficina revisando los protocolos de seguridad de una startup de tecnología financiera. El muro de ventanas que tenía delante ofrecía una vista panorámica del horizonte de la ciudad, una vista que me había ganado por mérito propio, no por mi relación con otra persona. La placa en la puerta de mi oficina era sencilla, Consultoría de Informática Forense Digital de Clara Chin. Nunca tuve previsto crear mi propia empresa, pero Freedom tiene la capacidad de abrir nuevas posibilidades. El contrato con Sterling Corp había generado otras recomendaciones, y mi despacho, especializado en fraudes basados en relaciones, había despegado. Mi experiencia personal se había convertido en mi experiencia profesional. Mi ayudante, Alex, llamó a la puerta antes de entrar. Acaba de llegar el programa de la conferencia, dijo, dejando un programa sobre mi escritorio. Tienes programada la ponencia principal del viernes a las 10 de la mañana. Parece que el panel de Mark ha sido cancelado. Eché un vistazo al programa. El nombre de Mark estaba tachado y tenía una nota al lado que decía, conflicto de agenda. ¿Alguna idea de por qué? Pregunté, manteniendo un tono profesional. Según los rumores, la investigación del Colegio de Abogados se está intensificando, dijo Alex. Al parecer, están investigando algo más que sus cuentas de gastos. Me limité a asentir con la cabeza. No me sentí ni feliz ni triste al respecto. Las consecuencias de sus actos se desarrollaban por sí solas, tal como debían. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Chloe, que ahora es la responsable de ciberseguridad de mi empresa. El almuerzo está en camino. Además, hoy recibí la invitación de boda. Eres mi acompañante. Sonreí. Hace 6 meses, la idea de ir a una boda me habría resultado dolorosa. Ahora simplemente se sentía bien. Absolutamente. Además de uno, respondí por mensaje. Los deslumbraremos. Llegó el almuerzo, una enorme bandeja de sushi de nuestro restaurante favorito. Chloe entró conmigo en mi oficina, se quitó los zapatos y se acomodó en una de las sillas para clientes. He oído algo interesante, dijo mientras mezclaba wasabi con su salsa de soja. Jessica está buscando trabajo en Seattle. Es una decisión importante, observé. Al parecer, su relación con BDF Tech se ha complicado, explicó Chloe. Demasiadas personas están haciendo preguntas sobre su relación con su antiguo abogado. Reflexioné sobre esta noticia, pero no me provocó ninguna emoción fuerte. La preservación de su carrera parece ser su especialidad, pensé con gracia. Hablando de especialidades, Chloe continuó, tu seminario web sobre cómo detectar el fraude en las relaciones ya tiene más de 500 personas inscritas. La gente conecta muy bien con tu enfoque. El seminario web había comenzado como un evento único, pero rápidamente se convirtió en algo más. Había encontrado una manera de combinar técnicas forenses con inteligencia emocional para ayudar a las personas a detectar el engaño en sus propias vidas. Es extraño cómo resultan las cosas, dije. Todo lo que aprendí de lo que hizo Mark se ha convertido en algo valioso para otras personas. Transformaste tu dolor en un propósito, dijo Chloe. Esa es una jugada clásica de la Champions League. Después del almuerzo,
repasé mi presentación para la próxima conferencia. La cumbre anual de análisis forense digital era el evento más importante de nuestra industria, y pronunciar el discurso de apertura era un hito en mi carrera. Mientras ultimaba los detalles de mis diapositivas, recibí un correo electrónico de Leo Harrison, uno de los organizadores de la conferencia. Leo era un colega respetado al que conocía desde hacía años, pero nos habíamos reencontrado recientemente en un taller de ciberseguridad. Espero con interés su ponencia principal, decía su correo electrónico. ¿Hay alguna posibilidad de que estés libre para cenar el jueves por la noche? Estrictamente profesional, por supuesto. Me encantaría conocer tu opinión sobre el caso Westlack. El caso Westlack fue una compleja investigación de espionaje corporativo. La empresa de Leo se encargaba de la parte técnica, y mi consultoría gestionaba el componente de inteligencia humana. Nuestra colaboración había sido fluida y sorprendentemente sencilla. Me sorprendí sonriendo mientras escribía mi respuesta: la cena suena perfecta. Tengo algunas ideas sobre esas marcas de tiempo de correo electrónico que podrían interesarte. Nuestra relación profesional se estaba desarrollando de una manera que se sentía natural y respetuosa. A diferencia de lo que ocurría con Mark, no había competencia ni condescendencia. Estaba por verse si llegaría a ser algo más que una relación profesional, pero por primera vez en mucho tiempo, esa posibilidad no me asustaba. La conferencia llegó rápidamente. El salón de baile vibraba de energía mientras yo esperaba entre bastidores a que me presentaran. A través de una abertura en la cortina, pude ver cientos de rostros, colegas, competidores y clientes potenciales. Mi nombre aparecía en una pantalla gigante junto con el logotipo de mi empresa, un fénix que resurge de una cadena de código binario. 5 minutos, señorita Chin, dijo la coordinadora del evento. Alicé mi vestido azul y eché un último vistazo a mis notas. Esta presentación no se trataba solo de mis conocimientos profesionales. Se trataba de mi viaje personal. Compartirlo me hizo sentir vulnerable, pero esa vulnerabilidad se había convertido en mi mayor fortaleza. Mientras esperaba, una figura familiar se acercó por un lateral del escenario. Era Mark. Se veía más delgado que la última vez que lo vi, y su traje caro le quedaba un poco holgado. Aún se comportaba con una confianza ensayada, pero algo en su apariencia se había suavizado. Clara dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. Oí que las entradas para tu charla se agotaron. Mark, respondí, con voz neutra. Creía que tu panel se había cancelado. Así es, dijo, moviéndose incómodo. Solo estoy aquí para unas reuniones, intentando encontrar nuevos clientes. Ahora es una firma más pequeña, estoy empezando de cero. Asentí, comprendiendo la verdad implícita. Su carrera en la prestigiosa firma se había descarrilado por completo. Lo siento, dijo tras una larga pausa, por cómo sucedió todo. No solo por haber sido descubierto, sino por lo que hice, por en quien me convertí. Esta vez, la disculpa fue distinta. No había excusas, ni expectativas. Por primera vez, vi lo que parecía un arrepentimiento genuino en sus ojos. Gracias por decirlo, respondí simplemente. Nos quedamos en un incómodo silencio hasta que regresó la coordinadora. 1 minuto, señorita Chin. Mark señaló el escenario. No la entretengo más. Solo quería decirle que he visto su trabajo. Es impresionante. Al darse la vuelta para irse, sentí una sensación de plenitud. No era perdón, todavía no. Pero sí el cierre de un capítulo que me había definido durante tanto tiempo. Mark, lo llamé en voz baja. Se volvió. Espero que encuentres lo que buscas. Asintió levemente, comprendiendo que no hablaba de reconciliación. Hablaba de liberación. Buena suerte, dijo. Mi discurso de apertura recibió una ovación de pie. Hablé con franqueza sobre el uso de técnicas forenses para detectar el engaño sin mencionar jamás el nombre de Mark. El mensaje caló hondo en el público de una forma inesperada. Después, varias personas se acercaron a mí para compartir sus propias historias de traición y recuperación, buscando tanto consejo profesional como una conexión personal. En la recepción de esa noche, vi a Leo en el bar. Me saludó con la mano, levantando 2 copas de champán. Fue extraordinario, dijo cuando me acerqué.
Lograste combinar la pericia técnica con la inteligencia emocional de una forma que realmente importa. Gracias, dije, agradeciendo sinceramente el cumplido. Ha sido todo un camino. La mejor experiencia suele provenir de nuestros propios desafíos, observó. Encontramos un rincón tranquilo y nuestra conversación fluyó con facilidad, pasando del caso Westlake a historias personales. Tenía un respeto por los límites y un interés genuino en mis opiniones que resultaba gratamente estimulante. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Esperaba que fuera Chloe, pero era un número desconocido. ¿Dónde estás ahora?, decía el mensaje. La pregunta parecía capciosa y supuse que Mark estaba usando un número nuevo. En lugar de enfadarme o ignorarlo, miré a mi alrededor en el vestíbulo. Estaba lleno de gente que respetaba mi trabajo. Eché un vistazo a Leo, que esperaba pacientemente a que terminara con mi teléfono. Pensé en mi próspero negocio, en el discurso que me había brindado tanto reconocimiento profesional. Escribí una respuesta sencilla, justo donde se supone que debo estar. Dejé el teléfono y volví a centrar toda mi atención en Leo, en nuestra conversación sobre marcas de tiempo digitales y rutas de senderismo. Cuando sugirió que podríamos visitar su sendero favorito alguna vez, me encontré genuinamente interesada. Me gustaría, dije, y lo decía en serio. Más tarde esa noche, de vuelta en mi habitación del hotel, me quedé junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Sobre mi escritorio había una cajita. Dentro había un anillo que me había comprado cuando mi consultoría celebró su primer trimestre rentable. No era un anillo de compromiso. Fue una promesa que me hice a mí misma. Nunca más comprometería mi propia valía por la comodidad de otra persona. Me lo puse en la mano derecha, y el zafiro captó la luz. La piedra me recordó a Elena, a su bondad en medio de todo el caos. Me propuse mentalmente llamarla al día siguiente. Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada, tranquila y segura, de una manera que no tenía nada que ver con quien me amaba y sí con cómo yo había elegido amarme a mí misma. La traición que debería haberme destruido, en cambio, reveló una fuerza que desconocía poseer. Había transformado mi dolor en un propósito, mi pérdida en una liberación. Al día siguiente impartiría otro taller. Pero esa noche dormiría tranquila sabiendo que había reconstruido no solo mi vida, sino toda mi comprensión de lo que esa vida podría ser. Fue una vida construida no por las decisiones de otros, sino cuidadosamente, pieza por pieza, por las mías. El viaje no había sido fácil. Pero al estar allí de pie, finalmente comprendí que el beso de Mark no había sido el final de mi historia. Fue el momento en que la verdadera comenzó finalmente.